Ondas de Vida presenta Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el Dr. Roberto Torres. Comenzamos. El tema del día de hoy es los miedos en el camino, parte 4. Acércate a nosotros, oh Señor. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes. Es un gusto ya estar en esta transmisión de un plan de rescate para la familia y saludar con muchísimo gusto a todo el auditorio de Ondas de Vida 1440 de AM y también saludar a todos los que a través de las plataformas digitales, ya sea YouTube, Facebook, Spotify, en la aplicación de aquí de Ondas de Vida, se conectan con nosotros. Les enviamos un saludo y sean bienvenidos a este programa. Déjenme hacerles mención rápidamente de una línea telefónica que está disponible durante este programa, ya sea una llamada, un mensaje de texto, WhatsApp. Con mucho gusto estaremos ahí respondiéndote. El número es 272-705-4430. Te lo voy a repetir nuevamente: 272-705-4430. Con mucho gusto ahí esperamos tus llamadas, tus comentarios y con gusto poder ayudarte en cualquier tema. Vamos a continuar el día de hoy con un tema que está titulado Los miedos en el camino. Interesante tema. Para esto le vamos a dejar el lugar al doctor Roberto Torres. Adelante, hermano. Qué atrevido, cantar en el espíritu ese canto. Qué atrevido porque dice: el Señor es mi pastor. Y cuando yo digo que el Señor es mi pastor, es porque estoy bajo su gobierno y su autoridad. Y luego lo que dice: nada me faltará. O sea, todo está incluido cuando yo declaro y soy: el Señor es mi pastor. Qué hermoso tiempo para compartir este canto en momentos tan difíciles como los que está pasando el mundo entero. Estamos tratando un tema que se llama los miedos en el camino. Hemos estado desarrollando ya en varias sesiones el tema y hoy quiero continuarlo. ¿Cuál es el propósito del tema? El propósito del tema es mostrarnos a través de la lectura de la Biblia cómo todos aquellos que seguimos a Jesucristo vamos a pasar miedos, vamos a pasar temores.
es impresionante lo que la Biblia nos enseña al respecto. Esto tiene un propósito, primero que nada, formarnos, acostumbrarnos a que cuando seguimos a Jesucristo vamos exactamente al revés de cómo va el mundo. Eso por un lado. Por el otro lado, habiendo cantado El Señor es mi pastor, sabemos que como ovejas del Señor siempre vamos a estar bajo amenaza, bajo persecuciones, bajo descalificaciones. Todo esto tiene que ver. Entonces, bueno, yo por ahí te hice una petición de que viéramos muy rápidamente, no vamos a poder desahogar todos los temas, Mateo capítulo 4, verso 19. Mateo capítulo 4, verso 19, anótenlo por ahí en sus apuntes. Ahí está el slide, los miedos en el camino. Ok, partimos de un principio. Somos llamados por el Señor para seguirlo. Allí en el capítulo 4, del 19 al 22, podemos encontrar lo siguiente. Fíjense, cuando el Señor llamó a los pescadores, les dijo, vengan. Miren, la palabra vengan no dice la palabra yo fui a ellos. Vengan a mí, síganme. Les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. ¿Qué mencionabas? Que la palabra vengan, venir, del hebreo es háganse uno conmigo. Te haces uno, o sea, al venir, y estás con él y entonces eres uno con él. Soy uno con él. Pues sí, qué interesante este apunte. Vengan. En primer lugar, necesitamos entender algo. Cuando nosotros decidimos venir a Jesucristo es porque recibimos una invitación. Vengan a mí. No dice yo voy a ustedes. Esto es un punto clave. Y luego les anuncia, síganme, síganme, síganme. Ustedes observen, síganme, aprendan, síganme. Les voy a mostrar cómo van a lograr ser pescadores de hombres. Versículo 20. Al instante, dice, dejaron las redes y lo siguieron. 21. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó. Exactamente el mismo llamado. Vengan, síganme. Y en el versículo 22 nos encontramos, dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. Me llamaba la atención este pasaje por lo siguiente. Primero fueron Pedro y Andrés, su hermano. Imagínense ustedes que estamos en la escena y vemos cómo el Señor, caminando, les lanza una invitación directamente a Pedro y Andrés. En ese momento los siguen, pero un poquito más adelante ve a Juan y a su hermano Jacobo y dijo, síganme. ¿Por qué les anoto esto? Les anoto esto por un principio clave. Cuando nosotros somos llamados por el Señor y nos damos cuenta cuántos han sido los llamados, como que entra un poquito de confianza. Como que podemos ver que no solamente nosotros vamos, sino vamos solos, sino vamos junto con todos aquellos. Miren, déjenme darles un testimonio. Cuando a mí me presentaron el Evangelio de Jesucristo, yo recuerdo que fue en un desayuno. Yo iba con cierto temor, pero me encontré lo siguiente. Había una mesa redonda y en esa mesa redonda yo tenía un lugar asignado. Pero en esa mesa redonda, en aquel tiempo estaba sentado el subsecretario
de una de las secretarías del gobierno federal, que en aquel tiempo se llamaba Industria y Comercio. Oigan, estar sentado junto al secretario o subsecretario realmente es un jalonón que recibí, como que dije, bueno, me siento más tranquilo. Si en el nivel de este señor verdaderamente está aquí, es que ya me siento más tranquilo de que no estoy yendo a un lugar donde no conozco. Me puse a platicar con él y me empezó a dar ánimo. Empezamos a platicar y en la plática, de verdad, un hombre muy ameno. En aquel tiempo me empezó a dar su testimonio y esto me fue asentando. Entonces hay un principio. Tú fuiste llamado no para seguirlo solo al Señor. Hay muchos de nosotros que hemos sido llamados y nos vamos a ir fortaleciendo unos a los otros. Entonces, son etapas que empezaron a vivir los llamados por el Señor, porque mira, cuando a ti te llamó el Señor, yo estoy seguro que tú te acercas al Señor, quieres seguirlo, pero en el fondo de tu corazón hay miedo y hay temor. ¿Por qué razón? Porque fíjate que en el versículo que leímos no te está mostrando un plan. No, dijo, sígueme, sígueme, sígueme. Y entonces vamos cobrando confianza, pero podríamos decir, vamos a ciegas. No, porque si nosotros lo vamos siguiendo es porque realmente su llamado tocó nuestro corazón y tenemos la confianza de seguirlo. Aquí lo que tenemos es un problema. El problema es, lo sigo sin saber a dónde voy, lo cuestiono, le pregunto hasta dónde me vas a llevar y me vas a decir, sí, sígueme, te voy a hacer pescador de hombres. ¿Y qué es eso? Pues que vas a alcanzar a otros para que también integren a todo el grupo de los llamados. Oye, ¿y cuánto tiempo va a tardar esto, Señor? Tú sígueme. Tienes que seguirme con confianza. Tienes que seguirme con una convicción total. ¿Está bien? ¿Dices tú, ok? Te voy a seguir. Y muchas veces nos metemos un plan y decimos, ok, te voy a seguir una semana. Y a la semana hacemos una evaluación y decimos, ok, te voy a seguir una segunda semana. Y ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos, pero siempre muy tensos, siempre viendo por un lado. Imagínate que estos llamados fueron testigos de cuando llamó también a Mateo. Y Mateo era un cobrador de impuestos totalmente despreciable por el pueblo judío. Entonces tú te quedas viendo y dices, oye, pues aquí de este grupo primero éramos puros pescadores, ahora resulta que ya viene un cobrador de impuestos al cual no podemos ver ni en pintura porque nos saca, pero hasta lo último, para poder generar ingresos de impuestos al Imperio Romano. Entonces ya empieza un recelo allí, decimos, bueno, ¿hasta dónde llegó esto? ¿Por dónde? Todo esto te lo ilustro porque en el Evangelio según San Mateo, todos los ejemplos que te voy a dar son ejemplos que te van a ayudar, porque la idea del Señor es fortalece tu fe, cree en mí, solamente sígueme, sígueme. No estés volteando a la derecha, no estés volteando a la izquierda, tú no pierdas tu mirada, sígueme, sígueme. Yo sé que te lancé un reto que va totalmente al revés de lo que tú has oído, totalmente al revés de las enseñanzas que en el mundo recibiste. Todo lo que te voy a mostrar es algo desconocido para el mundo, pero te lo voy a ir mostrando poco a poco. Cuando nosotros vamos al verso 23 al 25 de ese capítulo 4, yo quiero que te metas conmigo en la escena. Vamos siguiendo al Señor muy de cerca para no perdernos. Y en los versículos 23 al 25 dice, Jesús recorría toda Galilea. Ahí vamos atrás de él. Lo primero que vimos es que enseñaba en las sinagogas, y ahí estaba yo. Anunciaba las buenas noticias del reino, y ahí estoy yo. Y como para el pueblo judío no era desconocido el término de reino,
ellos sabían que el reino es porque hay un rey. Entonces imagínense, anunciaba las buenas nuevas de un reino en donde hay un rey. Esto ya me llamó la atención, un reino donde hay un rey. Ok, pues ¿cuál es ese reino? Ahí en el Evangelio capítulo 4 dice que él empezó a enseñar y a compartir el Evangelio del reino de los cielos. Entonces se refiere al gobierno de los cielos aquí en la tierra. Pero fíjense lo que empecé a ver yo, que recién me fui con los pescadores. Sanaba toda enfermedad. ¡Wow! O sea que al que yo sigo tiene autoridad para sanar. Verso 24. Todo esto váyanse metiendo en el escenario que les estoy ilustrando para que vayan viendo cómo el Señor empezó a revelarse a los que llamó. Dice, su fama se extendió por toda Siria. ¡Wow! O sea, estoy siguiendo a un famoso que se extendió más allá de las fronteras de Israel. Se extiende su fama por toda Siria. Además, soy testigo de que le llevan todos los que padecían diversas enfermedades, entre ellos dolores graves, endemoniados. ¡Wow! O sea que este tiene poder sobre los demonios. Epilépticos, tiene poder sobre la epilepsia. Paralíticos. Y él los sanaba. Todo esto, quiero meterte en la escena, va aumentando tu confianza en el Señor. Luego, si nos vamos al capítulo 5, versículo 1, vamos a mirar algo que debe haber impactado a aquellos que lo seguían. Cuando vio a las multitudes, el Señor subió a la ladera de una montaña y se sentó. Y donde estaba sentado, nosotros los discípulos del Señor nos acercamos a Él. O sea, hay multitudes que lo siguen, pero hay discípulos. Esta es una parte muy importante que tú tienes que ir más o menos manejando. Y aquí es un cuestionamiento. ¿Tú formas parte de las multitudes que lo siguen o Él te llamó para que tú fueras su discípulo? Yo estoy seguro que lo segundo es tu respuesta. No, Él me llamó para que yo lo siguiera. Perfecto. Entonces, tú y yo nos acercamos a Él y entonces comenzamos a recibir directamente de Él sus enseñanzas, que es exactamente lo que el Señor está haciendo. Nos llama los domingos, nos llama los martes, nos llama algunos los miércoles, nos llama los jueves y continuamente nos sentamos alrededor de Él y empezamos a recibir de Él las enseñanzas. Fíjate cómo automáticamente vamos estando formados. Poco a poco empezamos a vivir una dimensión que el mundo no conoce. Es una dimensión diferente a este mundo, porque en el mundo no hay sanidad para los enfermos, no hay liberación de endemoniados, no pueden darle salud a un paralítico, no puede terminar con el problema de la epilepsia en las personas, etc. Todo esto es motivo de una enseñanza personal. Perfecto. Vamos entonces ahora un poquito más adelante. Yo aquí tengo Mateo, porque si nos metemos a, déjenme ver, en capítulo 5, versículo 1, vamos a ver lo que está ahí. Capítulo 5 es lo que estamos viendo, que es el Sermón del Monte. Pero yo veía algo, y creo que no lo anoté, pero ahorita se los localizo rápidamente. Ahí en Mateo capítulo 4 también hay un punto clave. Fíjense que hay la sanidad, si lo busca en el capítulo, déjenme ver, el capítulo debe ser
hay un punto clave. Fíjense que hay la sanidad, es decir, lo busca en el capítulo, déjenme ver, el capítulo debe ser el 7. El capítulo 7, si nos llevan por favor al capítulo 7 de Mateo. Y nos llevan al versículo 9. 7, 9. Capítulo 7 nos dice, ¿quién de ustedes si su hijo le pide pan? No, perdón, es el capítulo 8. Capítulo 8 de Mateo. Versículo 5. Siendo hombre bajo autoridad. Dice, al entrar Jesús, y nosotros lo vamos siguiendo, en Capernaum se le acercó un centurión. Puede ser que el término centurión estés acostumbrado a leerlo, pero quizá no sepa su significado. La palabra centurión viene de 100. Se acercó un centurión. Entonces, en el Imperio Romano, un centurión tenía bajo su mandato a 100 hombres. Era una persona importante en el ejército. De ahí viene la palabra centurión. Pero formaba parte del Imperio Romano. Entonces, imagínate, él viene a los suyos, judíos, y de repente se le acerca uno del Imperio Romano. Y le dice, necesito tu ayuda. Y tú y yo somos espectadores ahí diciendo, órale. ¿Quién es este al que voy siguiendo? Que se paró, está escuchando a un centurión del Imperio Romano. Esto es muy importante. Le pide ayuda. Uno de fuera del grupo viene y le pide ayuda. ¿Cómo te quedarías tú? Yo me quedaría totalmente sorprendido, sin entender verdaderamente. Vamos a ver el verso 6. En el verso 6 dice, Señor, wow, y fíjate cómo lo llama, Señor. O sea, no era judío, no era de los llamados, simplemente se le acerca y le dice, Señor. ¿Sabes por qué me llama la atención? Porque de estos hay muchos regados en el mundo. Muchos regados en el mundo. ¿Por qué te lo digo? Porque no hay alguna pista bíblica en la cual nos muestre que este centurión fue llamado. Lo que te está enseñando y lo que me está enseñando la palabra es que el soldado, no sé, llamado centurión, yo perfectamente sabía que tenía 100 hombres bajo su cargo y su gobierno, que formaba parte del ejército más poderoso en aquel tiempo, que era el del Imperio Romano. Y que le llame Señor. ¿Por qué no le dijo Jesús? ¿Por qué no le dijo, oye, fíjense, con la autoridad del centurión que tenía el Imperio Romano subyugado, digamos, bajo su control al pueblo de Israel, le pudo haber dicho, hey, tú ven para acá. Y el Señor hubiera tenido que ir. ¿Por qué? Porque vivía en un territorio donde el gobierno civil lo tenía el Imperio Romano y más vale que le hiciera caso. Pero aquí es al revés. Aquí se le acerca el centurión humillado y le dice, Señor. ¿Por qué me detengo en términos Señor? Porque Jesucristo dijo, nadie me puede, el apóstol Pablo dice, nadie le puede llamar a Jesucristo Señor si no fuera por el Espíritu Santo. Es nada más para que te des cuenta. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Ahí está la petición. Pau, Señor. Versículo 7. ¿Qué le dijo Jesús? Iré a sanarlo. Wow. Oye, ¿y nos vamos a ir a meter a la casa de un soldado, de un centurión?
¿Para allá nos vas a llevar? La primera pregunta. Si el Señor dijo, yo voy a sanarlo, es que va siguiendo al centurión y se va a meter en su casa. Entonces, imagínate lo que estabas aprendiendo. A ver, vino al pueblo judío. Nosotros esperamos al Mesías. Nosotros realmente creemos que yo sigo al Mesías. Y ahora resulta que el Mesías se mete en una casa de un no judío para sanar a un empleado de ese centurión. Ahí empiezan los temores. Ahí empiezan a manifestarse las dudas. ¿Estoy siguiendo al correcto? Yo te digo algo. Si tú estás en medio de la duda, si tú aún no acabas de determinarte seguir al Señor, no le estés pidiendo explicaciones, solamente síguelo, porque te va a estar mostrando cosas que jamás cruzaron por tu cabeza. Jamás. Por eso dijo el Señor, ok, vamos a sanarlo. Es impresionante. Es impresionante. El Señor dijo, nadie me puede llamar Señor, Señor, si no hace lo que yo le pido. Te lo voy a repetir. Nadie me puede llamar Señor si no hace lo que yo le pido. Te lo voy a repetir. Tú y yo no podemos llamar a Jesucristo Señor si no estoy dispuesto a obedecerlo. Porque el Señor, cuando yo pronuncio el término Señor, es porque le estoy dando toda la autoridad a Jesucristo. Está claro, fíjate. Señor. Wow. No, hay una expresión hermosísima ahí. Vamos a ver el versículo 8. En el verso 8 dice, Señor, le volvió a repetir la palabra Señor. Y fíjense la humildad. ¿Sabes qué? Yo no merezco que tú entres bajo mi techo. En otras palabras, yo no merezco que tú entres a mi casa. Basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. ¡Wow! ¿Tú te imaginas la fe de este miembro del ejército del Imperio Romano que le diga eso al Señor? No merezco que tú entres bajo mi casa. No tienes necesidad de ir. Basta con que digas una sola palabra y yo sé que mi siervo quedará sano. Yo creo que tienes que anotarlo en tus apuntes, es decir, qué reconocimiento tan honroso le estaba dando el centurión al mismo Señor. Pero cuánta fe derramada en su experiencia, en su caminar de cada día. ¿Por qué te lo digo? Porque si un centurión que tenía a su cargo 100 soldados y pertenecía al gobierno del Imperio Romano, le está diciendo, con una palabra que digas tú, mi siervo va a quedar sano. Yo te pregunto, ¿cuándo te has acercado al Señor en medio de una enfermedad y le digas, solamente vengo para que digas una sola palabra y quedaré sano? Muy comprometedor. De verdad. Pero fíjate que le tienes que decir Señor. Cuando tú le dices Señor, estás reconociendo que Él es el Señor en los cielos y en la tierra. Estás reconociendo que si te acercas a Él, solamente vas a manifestar tu fe. ¿Sabes qué? Yo sé que tú tienes autoridad para que con una sola palabra que salga de tu boca, mi enfermedad se va. Es muy fuerte. ¿Qué problema tienes que no te le puedas acercar al Señor con la fe de este centurión? Versículo 9. En el verso 9, vean lo que dijo el Señor.
El centurión continuó diciendo, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores. Y además tengo soldados bajo mi autoridad. Si yo le digo a uno ve, él va. Si yo le digo a otro ven, él viene. Si yo le digo a mi siervo haz esto, él lo hace. Verso 10. Al oír esto, Jesús se asombró y le dijo al grupo que lo seguía, ahí estamos tú y yo, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. ¡Wow! Y tú y yo estamos allí y nos volteó a ver, dijo, sí, les hablo a ustedes. Oye, no, espérame, Señor, espérame. Yo, por fe, te sigo. Bien. ¿Cuándo me has dicho Señor? ¿Cuándo has reconocido mi autoridad? Tienes tanto tiempo siguiéndome. ¿Cuándo me has hablado la intimidad? Reconociendo que tengo la autoridad en los cielos y en la tierra. Este centurión, yo no lo llamé. Él vino y por fe se me acercó. Yo lo recibí, me pidió que fuera yo directamente a su casa y él me dijo, no es necesario que vengas a mi casa, solamente suelta una palabra. ¿Por qué razón? Mira, necesitamos desmenuzar todo esto. Le dijo el centurión, porque yo soy hombre bajo autoridad. Yo soy hombre bajo autoridad, tengo 100 soldados a mi mando. Lo que yo le pida al soldado lo va a hacer. Tú eres un hombre con autoridad. Si tú le dices a la enfermedad, sana, yo sé que va a sanar. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Por eso el Señor dijo, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Todo esto es un termómetro. Seguimos a Cristo. Vemos lo que está haciendo. Vemos de cerquita cómo trata a los demás. Lo estoy empezando a conocer. Pero la manifestación de la fe de un hombre del Imperio Romano no llamado, que teniendo la autoridad para obligar a Jesucristo y decirle, vienes en este momento, quiero hablar contigo. Y ahí está. Y dijo, ven, yo vengo a ti. Esto, hermanos, es un reconocimiento tremendo. Por eso aparece en la Biblia. ¿Por qué los de fuera reconocen la autoridad suprema del Señor y muchos de nosotros en algunos asuntos no lo reconocemos igual? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué como seguidores de Cristo andamos cargando sobre nuestros hombros verdaderamente problemas que no podemos solucionar, pero que nunca nos hemos humillado ante el Señor para pedir su ayuda, para pedir su participación? Es muy impresionante. Versículo 11. Les digo, y él nos está hablando a nosotros, los que seguimos a Jesucristo. Les digo a ustedes, muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Qué fuerte está esto. Versículo 12. En el verso 12 dice, pero a los súbditos del reino. Wow. Oye, pastor, ¿y quiénes son los súbditos del reino? Pues el pueblo de Israel. Pues aquellos que no lo reconozcan como Mesías, porque a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero a los súbditos del reino se les echará fuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Ya se imaginan lo que estaba escribiendo ahí. Habla de infierno. Versículo 13.
Luego Jesús le dijo al centurión, ve, todo se hará tal como creíste. Y en esa misma hora, aquel siervo quedó sano. ¿Qué estás aprendiendo de esta enseñanza? Miren, les digo algo, verdaderamente nos avergüenza la fe de este varón, la fe de este comandante de 100 soldados del Imperio Romano, de este hombre con tanto reconocimiento perteneciente al ejército del Imperio Romano. Es impresionante cómo supo del Señor, quién le dijo, y dijo, no, si tiene tal sanidad, yo sé que con una palabra que pronuncie va a sanar mi siervo. Ni me sigas, no soy digno de recibirte en la casa. Dijo el Señor, va, todo se ha hecho conforme a tu fe. ¿Cómo está tu fe delante del Señor? ¿Cómo te estás manejando cada día en la vida? ¿Estás dependiendo 100%? ¿Dependemos solamente de una parte? Hay asuntos que estamos tratando por nosotros mismos. Hay asuntos que no le vemos la solución, pero que no involucramos al Señor en lo nuestro. Hay ciertos obstáculos que no he podido librar, pero que no me atrevo porque me falta fe a pedirle al Señor que intervenga. Todo esto es un ejemplo de fe. Verdaderamente, que el Señor nos conceda la fe y el reconocimiento de este centurión al acercarnos al Señor. Pero si continuamos siguiendo al Señor, quiero que nos lleven ahora al capítulo 8. En el capítulo 8, versos 23 al 27 de este mismo Evangelio según San Mateo. Entre otras cosas, dice, luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. 24. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca y Jesús estaba dormido. Esto lo acabamos de ver, pero vale la pena repetirlo por algo. En el verso 25, los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Versículo 26, hombres de poca fe. Ahí, ¡pum!, a los que lo siguieron, a los que somos llamados por el Señor. Mira, cuando viene una tormenta a tu vida, cuando viene una tormenta a mi vida, lo único que no me puede faltar es la fe en Él. A todo mundo nos levanta la tormenta, en cualquier momento. Ellos, conocedores del mar, como lo mencionábamos anteriormente, no esperaban esa tormenta. En el cielo no se veía la formación de una tormenta. Y miren que conocían los cielos. Acuérdense que ellos pescaban de noche. Entonces conocían el mar de noche y se guiaban por las estrellas. Es fuerte. Hombres de poca fe. ¿Por qué tienen tanto miedo? Aquí faltó decir que no vengo yo con ustedes. Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo. ¿Qué aprendieron los discípulos? ¿Quién es este? Verso 27. Los discípulos no salían de su asombro y decían, oye, este es carpintero, este no conoce del mar. ¿Qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Te voy a cambiar esta expresión y lo voy a poner en tema de actualidad. ¿Qué clase de hombre es este que si nos humillamos delante de él es capaz de apagar un volcán? Es nada más, váyanse dando cuenta. ¿Qué clase de hombre es este? Esta pregunta está hermosa. ¿Qué clase de hombre es este? Que hasta los vientos
y las olas le obedecen. Ahí, mis hermanos, era como para acabar totalmente con el tema. Está en el 27. Ahora vámonos al verso 28 al 32. Cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de los Gadarenos, y aquí viene una diferencia con otros evangelistas. Unos dicen que era uno, Mateo dice que eran dos. 2 endemoniados le salieron al encuentro de entre los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Verso 29. Tome nota de esto, De pronto le gritaron, ¿por qué te entrometes, hijo de Dios? ¡Wow! Yo voy siguiendo al Señor. Y de repente Satanás empieza a gritar utilizando el cuerpo de estos dos hombres. ¿Por qué te entrometes, hijo de Dios? Que estoy aprendiendo. Estoy siguiendo al Hijo de Dios. Estoy siguiendo a aquel a quien los demonios le reconocen la autoridad de Hijo de Dios. Estoy siguiendo a aquel a quienes los demonios le preguntan, ¿has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado? ¿Qué clase de autoridad tiene este varón al que voy siguiendo? Amén. Amén. Te hago una pregunta. Ese es el que tú y yo seguimos. Ujú. ¿Qué clase de autoridad tiene al que yo voy siguiendo? ¡Wow! Pero fíjense la autoridad del Señor ante Satanás. ¿Por qué te entrometes, hijo de Dios? Ah, entonces el diablo sabe que el Señor es el Hijo de Dios, sí. Pero le está diciendo, ¿por qué te entrometes? O sea, déjanos actuar. ¿Qué tienes que ver con nosotros aquí en la tierra? Ya me venciste en los cielos, me encierras en la tierra y ahora vienes tú a entrometerte en mis asuntos, dice el diablo. ¿Pero qué has venido? ¿A atormentarnos antes del tiempo señalado? O sea que el diablo sabe que el tormento del infierno pronto va a caer. Él sabe que está condenado. Entonces dijo, antes de tiempo, porque hay un tiempo señalado en el que me vas a encerrar directamente en el infierno. Pero yo sé que no es el tiempo. ¿Por qué me detengo aquí? Porque tú tienes que entender que lo que has creído es real. Él es el Señor en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Porque si Satanás se humilla ante él, hace la declaración que tú y yo estamos leyendo, es decir, tú tienes que creerlo. Que el que te llamó a formar parte de un grupo de personas guiadas por aquel que únicamente en el universo tiene el gobierno. Se llama Jesucristo. Tienes que entenderlo. Tienes que comprenderlo. Tienes que aceptarlo. Él te llamó. Él te escogió, pero aparte de eso ha confiado en ti. Y Él ha tomado tu cuerpo como templo de su Espíritu Santo. Todos estos atributos son los que el Señor tiene. Entonces, ¿por qué estás sufriendo en situaciones que solamente Jesucristo te puede liberar? Situaciones en donde si tú invocas el nombre del Señor, tiene la autoridad para resolverlos. ¿Qué estás esperando? ¿Qué llevas sobre tus hombros que no te has tomado el tiempo para reconocer que el que te llamó tiene la autoridad sobre todas las cosas? Mira, tu asunto le hace cosquillas al Señor, mi asunto le hace cosquillas al Señor, pero cuando tú no clamas a Él, le estás dando a Satanás el lugar perfecto para que te siga molestando y te va a acabar. Te va a acabar. Porque si tú no clamas al Señor, Él no interviene. Si tú no clamas al Señor, tu problema lo estás manejando intelectualmente como ser humano.
no te la vas a acabar. Acabarás vencido, acabarás destronado, acabarás agotado, acabarás donde nunca imaginaste. Verso 30. Y a cierta distancia de ellos estaba paciendo una manada de cerdos. Ya sabemos toda la historia. ¿Y qué fue lo que pasó? Dijo el Señor, váyanse, y se fueron. Pero quiero seguir en el capítulo 9, verso 18 al 26. Ahí tenemos otra enseñanza de lo que el Señor nos está pidiendo. Ahí en el verso dice, mientras él les decía esto, un dirigente judío llegó, se arrodilló delante de él y le dijo, mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Nos detenemos por un momento. No solamente escriba la cita, yo voy a estar platicando a partir del verso capítulo 9, verso 18, que es el que estamos leyendo, hasta el 26. Ya que lo hayas anotado allí, quiero que pongas atención en lo que está proyectado porque lo vamos a analizar. Mientras el Señor les decía esto, comienza el versículo, un dirigente judío llegó. Ok, si tú no te detienes a detener lo que significa un dirigente judío, yo te lo explico. Un dirigente judío es un judío religioso con un alto cargo religioso. Así que era gente importante. Este dirigente judío lo que hizo fue ponerse de rodillas delante de él y le dijo, mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. ¡Wow! Te hago una pregunta, y esto es esa manera de enseñanza. Un religioso es reconocido, cuando es un dirigente, un religioso importante, es reconocido en la cúpula religiosa. Ese que tiene toda la autoridad y control sobre el pueblo, viene a Jesucristo, se arrodilla y le pide, resucítala. ¿Qué te está mostrando lo que te estoy leyendo? Que la religión no tiene poder. Solamente tiene el poder que tú le concedes. La religión no tiene poder para sanar. La religión no tiene poder para resucitar muertos. Compréndelo. El poder que tiene la religión es el poder que tú le has otorgado porque has puesto tu fe en ellos. Esta es la enseñanza más importante que tiene este pasaje. Mi hija acaba de morir. Fíjate, yo creo que el Señor le puede haber dicho, oye, pues si tú tienes un alto cargo religioso, ¿por qué me buscas a mí? Pero pues si te estoy buscando es porque sé que tienes el poder para que viva, para que resucite. Verso 19. En el verso 19 Jesús se levantó, se fue con él, acompañado de sus discípulos. Versículo 20. Y en esto una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Ahora, mira, posiblemente tú cuando lees esto, lo lees de corridito. Sí, pues una mujer que estaba muy enferma se le tocó a tocarle el borde del manto. Espérame, una mujer en el pueblo judío no podía tocar ni la vestidura de un rabino. Wow. No. Entonces espérame. Esta mujer tenía 12 años enferma, padecía de hemorragias, se le acercó por detrás, no por enfrente. Vean la fe. Ella sabía, entonces le toca el manto y ¡pum! A ver qué es lo que pasa. Verso 21. El verso 21
La mujer enferma pensaba, si al menos logro tocar su manto, quedaré sana. ¿Qué estamos viendo? Fe, determinación. Yo estoy viendo arrebato. Yo, aunque sé que él es un rabino, me la voy a jugar. Era inmunda, ¿cuál? Y además, sangrando con hemorragias, era una mujer inmunda, mucho menos mérito tenía. Se la jugó y le arrebató la sanidad. Por eso dice el verso 22. Jesús se dio la vuelta, la vio y le dijo, ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en aquel momento. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Estamos en un tiempo en donde la fe tiene que ser la herramienta más poderosa que tenemos que utilizar en este tiempo. Si en el momento del estremecimiento te va a faltar la fe, te vas a caer. Si en el momento de la sacudida te falta la fe, te vas a caer. Por eso la pastora les envió hoy muy temprano una predicación del pastor de una iglesia allá en la isla de La Palma, donde está el volcán haciendo erupción. Oigan, es un hombre con mucha autoridad en la palabra, ¿eh? Por eso se los mandamos, claro. A lo mejor no han tenido tiempo de escucharlo. La idea era que esta noche ustedes ya supieron, ya hubieran sabido exactamente de lo que habla. No se los voy a comentar, cada uno escúchelo y se va a dar cuenta por qué. La idea es que al llegar la hora de la clase, tú ya hubieras escuchado esta predicación por el contenido de la misma. Por la cara que veo, pues veo tristeza, y pues no, yo no tuve tiempo, no, pues sí, no, pues no, pues bueno, está bien, en tu agenda no ocupo ni hablar, pero tú escúchalo, no dejes de escucharlo y te vas a dar cuenta. Bien, entonces estamos en el capítulo 9, 22, vamos a ver el 23. Cuando Jesús entró en la casa del dirigente y vio a los flautistas tocaban la flauta, cuando había un sepelio, un muerto, allí un velorio, y el alboroto de la gente. Verso 24. Les dijo, váyanse. No la estén velando, la niña no está muerta, está dormida. Entonces empezaron a burlarse de él. Ahí me detengo y tú dirías, a ver, yo he seguido a Jesucristo, el que me llamó. Llegamos a la casa donde una niña murió. Todo el mundo está en medio del velorio. La música pues, es la que acostumbramos en los velorios. Y de repente volteó y dice, váyanse porque aquí no ha muerto nadie. ¡Ah! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo crees? No ha muerto nadie, la niña está dormida. La voy a despertar. Ya aparece. ¿Cuánto tiempo tendrá allí tendida la niña muerta? Y se empezaron a burlar. Ya empezaron los temores. ¿Será? ¿Podrá? Un hombre que soporta la burla, un hombre que niega que una niña muerta está muerta, un hombre que dice no está muerta sino que duerme, que no la pudieron haber despertado. Verso 25. Cuando se les hizo salir, miren, me gusta esto, o sea, la gente no se iba, los corrieron. Sí, se les hizo salir. Te está diciendo claramente, fuera, fuera, fuera. Él entró, tomó de la mano a la niña y esta niña se levantó. Wow. Esta niña se levantó. Amigos, hemos llegado al final de este programa y te invitamos a que de lunes a viernes nos sigas acompañando en un plan de rescate para la familia.
Mientras tanto, te invito a que te quedes en la programación porque viene el pastor Daniel Pereo con el programa Reanímate. Bendiciones a todos. Bye. Ondas de Vida presentó Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres. Hasta la próxima.